Así que bueno, pero hoy, por supuesto, teníamos que contar qué pasó y qué mejor que el número 5 en la lista viene detrás de Marilyn Sannún, es muy amigo de ella, por supuesto, y también un conocido dirigente del sur de la provincia de Santa Fe. Me estoy refiriendo a la localidad de Arteaga. Julián Vignati está con nosotros, le agradezco que se haya llegado hasta los estudios de Televisión Regional para que él nos cuente qué fue lo que se vivió esta mañana en Puerto General San Martín. Gracias, Julián, por estar. No, al contrario, un gusto enorme. La verdad que hubo dos actos importantes. Uno fue el abocado más bien al sector empresarial, ¿no? Ese empresarial que termina generando la mayor cantidad de puestos de trabajo en nuestro país, donde se vio también una presencia importante de más de 1000 empresarios santafesinos, pymes, la mayoría, y con nuestro candidato a presidente que evidentemente tiene muchas cosas que mostrar que se fueron haciendo durante estos 3 años y medio prácticamente, que fue sostener la actividad productiva, sostener el crecimiento de las pymes, sostener el crecimiento de la industria. Tenemos que recordarnos de dónde venimos y hacia dónde vamos. No nos olvidemos que venimos de un 2019 donde habían cerrado más de 24.500 pymes en nuestro país, donde esas pymes generan el 65% de los trabajadores registrados. Yo creo que eso son momentos de recordarnos, de repasar nuestro pasado y sin duda es que hay cosas que mejorar. Ese fue el mensaje. Pero no lo vamos a mejorar volviendo al pasado, sino pensando en un futuro y sobre todas las cosas yendo por más y profundizando estas medidas que tiendan a lo productivo, no a la renta financiera, y en eso es muy claro, en eso fueron todas las medidas que fueron direccionando en los últimos años de nuestro país. Y por otro lado también hubo otro acto muy importante en Puerto San Martín. ¿Dónde fue el encuentro con empresarios? En Liliana, en la empresa Liliana. Bueno, ahí tenés una empresa que claramente creció los últimos 3 años y medio de manera exponencial. Evidentemente donde hubo políticas públicas, donde hubo un Estado que intervenga para proteger también la producción nacional. Cuando uno habla tan livianamente de apertura indiscriminada, de dejar librado, a veces aparecen algunos candidatos donde el Estado tiende a que desaparezca el Estado. La verdad que hay que sentarse con una pyme y plantear y charlar qué les pasa cuando desaparece el Estado en la protección. A mí una vez, yo vengo también de mi actividad privada, del sector industrial, y me acuerdo en una reunión que tuve por allá era en el 2016, entonces cuando planteábamos con mucha preocupación en ese momento la cantidad, cómo íbamos perdiendo mercado, la mayoría de las empresas del rubro, cómo íbamos perdiendo. Hubo un dirigente, sin ponerse colorado, nos dijo, bueno, reconviértanse, como si fuera fácil. Claro, y nosotros capaz que tengamos la capacidad de reconvertirnos, el tema de cómo se reconvierte un empleado, pero que tiene un trabajo registrado. Sin embargo, fue esa una política, por eso digo, es momento de recordarlo, ¿no? En ese momento, y por eso ese acto tan importante esta mañana en Liliana, ¿no? Y donde hubo más de 1000 empresarios que evidentemente fueron a apoyar también y a escuchar a nuestro candidato a presidente y ministro de Economía hoy. Y después hubo otro acto por la tarde en Puerto San Martín, donde están las fuerzas de los territorios, digo, ¿no? Muchos presidentes comunales, intendentes, senadores, todo el arco político donde se muestra una unidad, realmente una unidad. Es decir, obviamente que hay diferencias, sí, diferencias siempre la hay. Ahora, si hay algo que mostró el peronismo, por lo menos tanto nacional como provincial en los últimos meses, primero responsabilidad institucional ante la situación que estamos viviendo. Y lo mostraron, y una madurez también democrática, es decir, obviamente que somos diferentes y que hay diferentes corrientes y diferentes pensamientos. Ahora aprendimos a convivir en lo diferente para estar bien plantados ante lo antagónico. Y nuestro antagónico está muy claro. Nuestros antagónicos son aquellos que apuestan a la renta financiera y no a lo productivo. Ahora, la pregunta es la siguiente, el empresariado, la gente que estuvo en el acto en Puerto General San Martín, ¿tiene claro que estamos como estamos porque Mauricio Macri nos endeudó con el Fondo Monetario en más de 45.000 millones de dólares, que nos monitorea y nos controla toda la economía? O sea, que Néstor Kirchner había pagado al Fondo Monetario y no teníamos más ese flagelo. O sea, ¿eso lo transmite permanentemente Sergio Massa y toda la... Sergio fue muy claro. ¿Qué dijo? A ver,
repasemos un poco la historia. Arrancaron bajando la retención y se fueron poniendo más retenciones. Arrancando, liberando un cepo, festejando que habían liberado un cepo que habían contenido el dólar y se fueron poniendo un cepo. Y el cepo más importante que dejaron a la Argentina para que pueda crecer el endeudamiento. Es el endeudamiento atroz. Tremendo. El otro día escuchaba ayer mismo, con una desfachatez, hablar del Fondo Monetario y de la receta, como si acá el Fondo Monetario volvió en el gobierno anterior. Aparte, acá hubo un gobierno, se quejan de los acuerdos y ellos lo trajeron nuevamente. Lo trajeron nuevamente, aplicaron la receta y lo peor de todo es que todavía no explicaron dónde están esos 45.000 millones. A ver, todos sabemos, pero nadie lo dice abiertamente dónde fueron. Sí, pónganle nombre y apellido. Paraísos fiscales, los amigos de Mauricio Macri. Entonces está más que claro, y ahí es donde tenemos que... Y la verdad, sí, lo que estábamos hoy salimos convencidos, pero necesitamos del esfuerzo. Necesitamos el esfuerzo, yo soy presidente comunal, necesitamos el esfuerzo nuestro para salir y plantear. Yo digo, sí, obviamente que hay... A ver, estamos hablando de una inflación que a nosotros como peronistas nos duele. Sabemos que golpea el bolsillo del trabajador directamente. Pero ¿qué genera la inflación? A ver, está más que claro una falta de reserva. ¿Pero quién genera la inflación? La falta de reserva. ¿Y dónde se te fueron las reservas? Y seguro, ahora pagar deuda. Hubo que pagar deuda que contrajo Mauricio Macri. Y hay un esfuerzo grandísimo de Sergio Massa renegociando el acuerdo con el fondo. No se valora eso por parte de la oposición. No, pero a ver, por lo menos se pusiesen a trabajar en conjunto para sacarnos del problema en los que nos metieron. Ahora, otro tema, y ya en lo provincial, y un ejemplo que creo que es importante. Mirá la deuda que contrajo Vicentín, la plata que le dieron a Vicentín, que se fugó también, y no pasó nada con ese tema. Bueno, esas son las cosas que hoy tenemos que salir nosotros, ¿no? Los territorios, a golpear puerta por puerta, porque lo que se juega el domingo es eso. Lo Esa que es la está pregunta. en disputa el domingo ¿Qué diferencia es hay eso. entre los dos modelos? Pero está más que claro, un modelo que apuesta a generar trabajo, potenciando la industria nacional, es decir, obviamente cuidando a la industria nacional. Recién te decía, las pymes generan el 65% del trabajo en Argentina. ¿Cómo se cuida una pyme? Obviamente que tiene que haber un mercado protegido para sostener las fuentes laborales de esas pymes también. Ese es un modelo que apuesta a las facultades, a las universidades públicas, a la ciencia y la tecnología. Hubo un modelo que puso satélite a circular en este... A ver, y hubo modelos que también mandaron a los científicos a lavar los platos, y no nos olvidemos de eso. Bullrich o Larreta vienen por la educación pública, la salud pública, Mirá, los convenios colectivos de trabajo. Tenemos un candidato que a los 29 años fue director de ANSES. Director de ANSES. Nadie en la historia argentina se atrevió a hacer lo que se atrevió a hacer Patricia Bullrich de recortarle un 13% a los jubilados. Sí. A ver, entonces... Y fue ministra de Trabajo también. Mauricio Macri fue ministra de Trabajo. Le sacó los remedios del Bademecum a los jubilados. Y fue ministra de Trabajo de gobierno con más desocupación en la historia de nuestro país. Entonces digo, replanteémonos, pensemos qué nos jugamos. Y digo, insisto, nosotros los territorios, y hoy creo que ahí donde se vio en el acto de Puerto San Martín, primero con un liderazgo absoluto de una unidad. Ahí estuvieron todos los candidatos a gobernadores. ¿Se recuperó la mística? Está claro, sí, se volvió. Mira, a mí me tocó presenciar algo muy lindo como militante, de chiquitito. Yo te contaba, mi papá, hablábamos antes me llevaba a la básica cuando tenía 11 años y yo vivía la mística de salir a pegar el cartel, de salir al puerta por puerta. No existían las redes, que hoy no alcanza con una historia en las redes sociales. Hoy hay que salir a golpear la puerta y explicarle claramente qué se juega el domingo. ¿Qué nos vamos a jugar el domingo? Entonces, yo creo que eso se vivió un peronismo en unidad. Hoy estaban los candidatos que fueron a gobernador de todas las internas, estaba el candidato nuestro a gobernador, tenemos un excelente candidato a gobernador también. Yo creo que Marcelo Lewandowski tiene todas las posibilidades. Todas las posibilidades. A ver, vamos a ser claros, yo creo que el domingo puede ser una plataforma que nos dé también a futuro el triunfo en la provincia. Y sí, un buen arrastre. Un buen arrastre. ¿Qué expectativa tiene la lista de diputados nacionales?
Ya sé que vos sos el número 5 y Sí, está la verdad que obviamente apuntamos a ganar la elección en la provincia. Germán Martínez, Con Florencia Germán, Cariñano, Diego Giuliano, bueno, yo lo que pido, primero, hay una lista de unidad. Marilyn Sanú, si no se me enoja. No, pero a ver, una lista de unidad. Tenemos 4 candidatos adelante de un recorrido desde la militancia, desde abajo, y hoy ocupan todo cargos en puestos nacionales con una vasta experiencia para defender los intereses de la provincia. Y yo, que a mí me dio ese espacio en esa lista de unidad, Marcelo Lewandowski, y represento al foro de presidentes comunales de pueblos libres, de presidentes comunales justicialistas. Ese lugar que vengo a ocupar es lo más bajo, digo, de la política, es el primer mostrador del Estado. Porque entendemos, como lo demanda nuestra ideología, las grandes transformaciones deben venir de abajo para arriba. Y tener a un presidente comunal, yo digo, en las comunas, nosotros, una necesidad no es un número. A veces se habla livianamente de 55% de pobres o que falta una vivienda o la cantidad de demanda de vivienda. En Arteaga, por lo menos en el pueblo en el que soy, la falta de vivienda, un pobre Juan Pérez que tiene 4 hijos y que nosotros sabemos lo que debe sufrir porque no sabe qué darle de comer o si puede mandar a su hijo a estudiar a Rosario. Así vivimos la política, así vive la política de un presidente comunal, donde la responsabilidad no es solo con una construcción colectiva o con una ideología, sino también en el poder salir a caminar la calle, ir al almacén y mirar a los ojos al vecino, sabiendo que estás haciendo lo correcto. Claro, porque ahí se conocen todos. Ahí nos conocemos todos. Te tocan el timbre de tu casa, te plantean la problemática. Pero es hermoso y es maravilloso. Yo digo, en Arteaga le pones nombre a la política pública y sabés si sos justo o injusto a la hora de diseñarla. Es maravilloso. Y eso que esta lista de unidad que Marcelo Lewandowski sabe reconocer, me puso a mí en este lugar como representante de esos 100 presidentes comunales del Foro de Pueblo Libre, ¿no? La verdad que me siento honrado y orgulloso de estar en ese lugar. Yo no represento mucha cantidad de votos en mi pueblo. Sin embargo, sí represento una forma de ver la política, una manera de ver la política que tenemos los presidentes comunales, que ponemos todos los días el cuerpo. Pero está bien que haya un representante de las Claro, comunas, por eso, y díganme díganme en cuántas listas hay este tipo de representaciones como la que tengo yo. Y me honraron Germán, Diego, Marilyn, Florencia y Marcelo Lewandowski, me honraron con esta posibilidad y honraron a los presidentes comunales. Porque algo lindo que tenemos los presidentes comunales. Nosotros en un pueblo vos no gobernás con la Constitución en el bolsillo, viendo a quién le corresponde, un ejemplo, si hay que cargarle en hasta la ambulancia, si corresponde y es potestad de la provincia, o la seguridad es potestad de la provincia, o es potestad de nación. Nosotros tenemos que solucionar el problema. Porque el que va arriba de esa ambulancia es el primo, el tío, el vecino, el amigo del amigo. Nosotros no podemos eludir las responsabilidades. Y digo, esa manera de concebir la política es lo lindo que tiene, lo lindo y que valoraron tanto estos dirigentes que evidentemente son referentes. Bueno, Miguel Rabia, que viene siempre a nuestro programa, nos decía que Omar Perotti, independientemente del signo político, ha hecho obra pública en los 365 pueblos y comunas de la provincia. Sí. Y a lo mejor también tiene que ver esto de que haya un presidente de comuna en la lista de diputados nacionales. Es un reconocimiento. Es un reconocimiento. Nosotros veníamos hace rato que veníamos reclamando desde el foro que nos vean no como gestores, sino como actores políticos. Nosotros queremos ser reconocidos como actores políticos, sentarnos en la mesa de discusiones, porque vivimos la diaria. La palpamos, la tenemos día a día ahí cuando salí de la puerta de la comuna. Julián, para cerrar, un mensaje a la gente de por qué tendría que votar este domingo a Sergio Massa, Agustín Rossi y la lista de diputados nacionales. Porque está más que claro solamente con repasar la historia y lo que nos pasó. Seguramente que hay cosas que nos duelen. La inflación duele, claro que sí, nos duele. Pero también sabemos que para pensar en futuro no podemos volver al pasado, porque lo que nos llevó a este estado fue un pasado en donde se privilegió la renta financiera, donde se habló tan livianamente de las facultades que quieren la facultad privada. En algún momento hablaron de los vouchers, ¿no? De vouchers para estudiar. Digo, ese modelo de país es lo que se discute. Insisto, aquel que piensa realmente en la producción de nuestro país, que piensa en la ciencia y la tecnología, que está pensando constantemente en ampliar derechos. No nos olvidemos que, repasemos los últimos 3 años, pero también
lo que fueron los gobiernos de Néstor, Me de quedo con lo que Cristina. dijiste, la cantidad de empresas que cerraron en los 4 años de Mauricio Macri. Aún así, digo lo que nos pasó en los últimos 3 años y medio. Y entiendo que a veces no podemos desconocer que los salarios ante esta inflación galopante a veces no alcancen. Bueno, pero la tasa de desempleo no bajó, la actividad productiva se sostuvo. Escuchame, eso es importante. Hubo una Y no pandemia, nos olvidemos de hubo una dónde pandemia en venimos. el medio, la guerra entre Y Ucrania una y sequía. Rusia, una sequía que perdió se perdieron 20.000 millones de dólares. 25.000 millones de dólares. Bueno, por eso Nada digo más que en el pueblo de Arteaga dejó de ingresar 20 millones de dólares. Por la duda, Alberto, dicen, yo no creo que hay gente que es mufa, pero que ha tenido mala suerte. Ha tenido. Indiscutible. Bueno, y aún así, que mandarlo al padre Ignacio. hemos tenido un ministro de Economía que fue capaz de sostener la actividad, que logró que no baje la tasa, que no suba la tasa de desempleo, al contrario, que se mantenga la tasa de empleo. Obviamente que falta ir por un montón. Y pagar pero para la eso deuda estamos. al Fondo Monetario, le está pagando la deuda que dejó el Mauri. Está más que claro. Una cosa increíble. Muchas gracias por haber venido. Dale. Esta nota la continuamos mañana en LT3 AM680, telefónico. No te vamos a hacer venir Va a ser desde un la gusto. comuna de Arteaga hasta aquí. Va a Muchas ser un gusto, gracias, al contrario, un gusto enorme. Hasta la próxima. Me voy ahora a recibir a un amigo.